Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su amigo Pepe el Enfermero. Comenzamos. Amigos, me da gusto que iniciemos este primer capítulo de Intervención Enfermero Sala Intensiva con nuestro tema Bases de electrocardiografía para el personal de enfermería. Me gustaría iniciar este video recalcando que al finalizar este video vamos a poder relacionar las bases electrofisiológicas de la activación eléctrica del corazón con el registro electrocardiográfico. También vamos a identificar las características normales de los elementos de un electrocardiograma, como ondas, segmentos e intervalos, así como analizar de forma sistematizada todos estos elementos y características que componen el trazo electrocardiográfico. Como sabemos, el corazón es un órgano muscular que funciona como bomba y se basa en su contracción para tener el flujo de sangre. Para hacer esto posible depende de la contracción de sus cavidades de forma controlada y rítmica, por lo cual es indispensable que este sistema se mantenga comunicada con todas las células que lo componen. Asimismo, todo este tipo de comunicación dependerá del sistema de conducción eléctrica y cardíaca y las características particulares de cada célula. Pero, ¿y qué es la electrocardiografía? Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón que, como ya lo expliqué, se transmite a través de las células y que se mide desde la superficie del cuerpo a través de electrodos específicos de registro. A todo conjunto de despolarización y repolarización de estas células cardíacas, así como las variaciones de estas direcciones e intensidades, se pueden medir en distintas localizaciones del cuerpo a través de un electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo no es más que un aparato eléctrico que capta las potenciales eléctricas del corazón, registrando su voltaje y que se genera y transmite a través del cuerpo, mediante un sistema de electrodos, cables y una consola de registro, y lo podemos llegar a encontrar en forma de pinzas, chupones, parches autoadheribles para el tórax, etc. ¿Y cuál es la característica y cómo es el registro en el electrocardiógrafo? Bueno, esto se hace sobre un papel milimétrico calibrado a 10 milímetros sobre milivoltios en el plano vertical y a una velocidad de 25 milímetros sobre segundos en el plano horizontal, de tal manera que un cuadrito equivaldrá a 1 milímetro y corresponderá a 0.04 segundos. Entonces 5 cuadritos pequeños equivalen a 5 milímetros y corresponden a 0.2 segundos y 25 milímetros a 1 segundo. De tal manera que de forma vertical 1 milímetro, es decir, un cuadrito, corresponde a 0.0 milivoltios. Con estos 5 cuadritos equivalen a 5 milímetros igual a 0.5 milivoltios. Es muy importante que en el servicio en donde ustedes estén, en el área en el que estén y exista un carro de paro con desfibrilador o en su caso un electrocardiógrafo, es muy importante verificar la calibración del papel milimétrico, ya que al inicio de la toma del trazo, los electrocardiógrafos mandan un impulso eléctrico de 1 milivoltio por un tiempo de 0.2 segundos. Nosotros, al imprimir esta prueba, veremos que se forma una imagen rectangular con una altura aproximadamente de 10 cuadros pequeños, que equivale a 10 milímetros y una duración de 5 cuadros pequeños. En caso de que la calibración de voltaje se ha cambiado y las características van a ser muy variables, como se muestra en la siguiente imagen. Pasemos a lo siguiente. Las variaciones de la actividad eléctrica del corazón dependerán de unas ciertas características electrofisiológicas de las células cardíacas, que son la excitabilidad, el potencial de acción, el cual necesitamos nosotros conocer las fases de este potencial de acción, que son la despolarización, la repolarización inicial, la meseta, repolarización y potencial de membrana en reposo.
Otras de las características electrofisiológicas de las células cardíacas son la refractariedad, el automatismo, la conducción y contractilidad. Todo esto ya mencionado lo podemos ver a través de la anatomía y fisiología del corazón. Por eso es muy importante recordar el sistema de conducción del corazón. Esto nos facilitará la correcta interpretación electrocardiográfica. Ahora, es importante conocer las derivaciones del corazón. Como ya se mencionó anteriormente, para el registro del electrocardiograma es necesario el uso de electrodos exploradores colocándolo en partes específicas del cuerpo, los cuales vamos a registrar y medir los vectores de despolarización cardíacos. Dependiendo de dónde se encuentre o coloquemos nosotros el electrodo explorador, van a ser las características eléctricas que nosotros podamos apreciar de tal modo que la morfología que se registra en el electrocardiograma dependerá de dónde localizamos un electrodo o derivación y de cómo se comportan los vectores de despolarización. Habitualmente se realiza la toma constante de un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones. Las derivaciones se van a dividir en dos, que son bipolares y monopolares, y precordiales o del plano horizontal y de los miembros o extremidades del plano frontal. Más adelante veremos cuáles son cada uno de ellos. Sin importar de qué tipo de derivación sea, todos tienen dos polos, uno positivo y otro negativo, pasando por el centro del corazón, de tal manera que podemos registrar y hacer un cálculo de vectores de despolarización dependiendo si esto se aleja o se acerca al polo positivo y mostrar reflexiones positivas o negativas en el registro. Las derivaciones del plano frontal incluyen D1, D2, D3, ABF, ABL y ABR, y las derivaciones estándar que son D1, D2 y D3. Para su registro se colocan los electrodos en ambas extremidades superiores y en las extremidades inferiores, izquierdas. Estas derivaciones conforman un circuito cerrado y las derivaciones de los miembros estarán continuadas por las derivaciones monopolares. ABR, ABF y ABL, estas derivaciones son denominadas mono o unipolares, porque el electrodo de registro es el polo positivo, mientras que el polo negativo se encuentra en un punto de referencia llamado centro terminal. Por otro lado, están las derivaciones del plano horizontal. Estas nos permiten conocer las direcciones que pueden tomar la actividad eléctrica del corazón. Con respecto al anterior y posterior, la característica principal es que no se pueden observar con las derivaciones del plano frontal, al ser cargas perpendiculares, y recordemos que estas son de B1 a B6. A manera de resumen, los bipolares son D1, D2 y D3, monopolares ABR, ABF, B1 a B6, y los precordiales o del plano horizontal B1 a B6, y de los miembros o extremidades o del plano frontal D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Sé que todo esto suena un poco complicado de comprender, pero es muy importante volver a analizarlo y recordar el triángulo de Einthoven para saber cómo funciona cada una de estas derivaciones y cómo se unen, para que nosotros comprendamos de dónde sale y cómo es que son las uniones de cada una de ellas. Entonces, la localización específica de las 6 derivaciones precordiales son las siguientes. B1, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3, entre B2 y B4. B4, quinto espacio intercostal, línea media clavicular. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6,
Quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y las derivaciones unipolares de las extremidades van de la siguiente manera. BL, brazo izquierdo. BR, brazo derecho. BF, pierna izquierda. Tierra prácticamente sería la pierna derecha. Otro punto y factor importante como base para el estudio, análisis, comprensión de un electrocardiograma son los vectores de despolarización. Un vector se define como un segmento de recta que representa una fuerza con longitud, magnitud, dirección y sentido o polaridad. En el caso de nuestro electrocardiograma, el vector representa de forma gráfica el potencial eléctrico que genera el flujo de corriente y es el resultante de la suma de todas las fuerzas eléctricas del corazón. El proceso de despolarización ventricular forma un dipolo con dirección, magnitud y sentido, es decir, un vector. Conforme la despolarización avanza desde el nodo sino-auricular, SA, hasta las paredes libres de los ventrículos, estos dipolos que se generan serán registrados por electrodos de registro y el electrocardiógrafo lo representará como ondas de determinado voltaje en cada una de las derivadas del electrocardiograma. Los principales vectores que encontraremos en el corazón se encuentran a nivel de los ventrículos y son 4. El primero se encontrará a nivel del septo interventricular. Es de pequeña magnitud y se dirige de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. Esta se valora en el electrocardiograma como una pequeña onda Q en B5 y B6 y una onda R pequeña en B1 y B2. El segundo vector es denominado anteroseptal o del ápex del corazón. Es de gran magnitud y representa la despolarización de la zona más cercana al septo interventricular. Tiene una dirección hacia abajo, adelante y de derecha a izquierda. El tercer vector corresponde a las paredes libres ventriculares y sucede de endocardio y epicardio. Ante la diferencia de grosor de los ventrículos, el vector que se dirige a la izquierda y hacia atrás es de mayor tamaño que el que se dirige a la derecha, por lo que en condiciones normales el vector izquierdo predominará sobre el derecho. Además, en las precordiales derechas se verán ondas S grande y en las precordiales izquierdas onda R de mayor tamaño. Además, debido al gran volumen de células que se despolarizan en este vector, comparado con el resto, es este el que indicará la predominancia del eje eléctrico del corazón. El último vector de despolarización corresponde a las bases de los ventrículos, pared lateral alta. Se dirige hacia arriba, hacia atrás y a la derecha. Este se registra como la morfología final de los complejos QRS, con una onda S pequeña en B5 y B6. Al finalizar la despolarización ventricular, sucede la repolarización, la cual ocurre en la dirección contraria a la despolarización de epicardio y endocardio, y se identifica como el segmento ST y la onda T en el electrocardiograma. Amigos, si les gustaría seguir viendo este tipo de contenido, no olvides suscribirte a mi canal y compartir con tus amigos para que pronto seamos muchísimos más en este bonito canal. Muchas gracias por ver este video y no te olvides de compartir, dar like y comentar si te gustó este video y si te gustaría la segunda parte en donde hablaremos de electrocardiografía con morfología normales. No se les olvide seguirme en mis redes sociales como Pepe el Enfermero Oficial. Me da gusto saludarlos, nos vemos en un próximo video. Hasta la vista. Bye.